enemigo conocido por la humanidad hasta entonces. Año 1347. Mesina, Sicilia. En otoño, la peste negra ha viajado desde el lejano oriente, cerniéndose sobre Sicilia y dejando a su paso una estela de pánico. Es un desastre sin precedentes. Parece que Dios hubiera abandonado a sus hijos. Año 1347. Venecia, Italia. En Venecia, Agimed, el sirviente judío de un varón suizo, encuentra todo lo que su señor le ha encargado: azafrán, canela, sedas y pieles. Pero también algo más, pues entrado el otoño, los barcos mercantes de Oriente traen la muerte consigo. El cronista italiano del siglo XIV, Gabriel de Mussis, pone voz al horror de los marineros que inadvertidamente llevan consigo la epidemia. Para angustia nuestra, transportábamos los dardos de la muerte. Al hablar, nuestros labios esparcían veneno en derredor. Por supuesto, no tenían ni idea de que la peste se extendiera mediante una bacteria, organismo microscópico que no puede apreciarse a simple vista. Pero se dieron cuenta de que la enfermedad podía transmitirse de una persona a otra. Cuando Agimed inicia el regreso a Génova, el mundo que deja atrás empieza a desmoronarse. Los venecianos agonizan y mueren en la increíble proporción de 600 al día. En enero de 1348, la peste entra en Francia a través del puerto de Marsella. Viaja en barco. Por vía marítima también se traslada a España. En Barcelona perece el 60% de la población. Imaginemos una persona, un marinero que trabaja en los muelles, por ejemplo, que es picado por una pulga infectada. Subirá al barco y seguirá con su trabajo normalmente, pero al cabo de unos días enferma. Se trata de personas que se trasladan de una parte a otra antes de enfermar. Por supuesto, en el barco habrá ratas infectadas, con sus pulgas, y después, cuando el barco arribe a puerto, esas ratas y sus pulgas saldrán y extenderán la enfermedad por todas partes. 1348. Aviñón, Francia. A comienzos de primavera, la pandemia llega a la desembocadura del Ródano, a Aviñón, donde reside el Papa. Vignelet, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Doctor, noter per mio protegere. Aunque Guy de Siliac le apremia para que huya, Clemente VI se niega a abandonar su palacio. En agosto de 1348 la peste alcanza París y la mitad de su población muere. Cuando se acerca a Burdeos también llega allí la princesa inglesa Joan, después de su travesía marítima. Año 1348. Burdeos, Francia. Permanecerá unos días en la residencia familiar, continuando después hasta Castilla para encontrarse con su príncipe. Joan es quizá la mujer europea más protegida en estos momentos, pero los arqueros y las murallas no pueden defenderla de un enemigo invisible. No, no, no! Vous ne pouvez pas passer ici! No! C'est trop dangereux pour la princesse! Como un fantasma, la peste ataca sin ser vista, aniquilando familias, vecindarios, la abadía local, toda la ciudad. Pero antes de sembrar la destrucción, alimenta el terror. Nadie podía hacer nada. Y esa sensación de impotencia, al encontrarse frente a un peligro que no se podía controlar, es lo que hace de la enfermedad algo tan dramático. Intentemos imaginar lo que debe ser oír que en la ciudad del otro lado de la montaña ha muerto ya el 75% de la población. Porque así era en efecto. Antes de que la peste alcanzara un lugar, ya se tenían noticias de su cercanía. Y la población tenía tiempo de pensar en lo que se avecinaba.
Realmente, no puedo imaginarme un tormento mayor. 1348, Cornwall, Inglaterra. Llevados por el miedo, los burgueses huían de las ciudades, dejando a los pobres abandonados a su suerte. En las obras literarias de la época se habla de la cobardía de estos personajes, de los ricos que escapan de la ciudad. ¿Quién queda, pues, para hacer frente a la muerte? ¿Quién queda en las ciudades sufriendo sino los pobres, los que no pueden huir como lo hacen los ricos? En Inglaterra, Eduardo III y su hijo mayor se retiran a una de sus propiedades campestres, cerrando el paso a los visitantes. Pero la lejanía de las grandes poblaciones no parece proteger a los siervos que trabajan en el campo, que yacen a montones sobre la tierra, en los caminos y en sus chozas. La gente vivía en una pobreza extrema, en casas con techos de chamizo. El ganado convivía con ellos. Las condiciones higiénicas eran absolutamente nulas. Había suciedad por todas partes. Un ambiente ideal para que las ratas y las pulgas proliferasen. Año 1348, Siena, Italia. Cuando la situación empeora, también la Iglesia parece abandonar a su rey. Por temor al contagio, algunos sacerdotes se niegan a administrar los últimos sacramentos a los moribundos. Para las gentes del medievo, morir sin recibir los últimos sacramentos es una perspectiva más aterradora que la propia muerte. Pero cuando el número de víctimas va en aumento y hay más sacerdotes que sucumben a la peste, el obispo de Bath hace una curiosa declaración. Si una persona en peligro de muerte no puede ser asistida por un sacerdote, deberá confesarse con un hombre laico, o si no hay ningún hombre presente, también servirá una mujer. En estas circunstancias, el instinto de supervivencia supera a los sentimientos heroicos. Ni siquiera los lazos familiares pueden unir a sanos y enfermos, como atestigua un gran escritor de la época, Giovanni Boccaccio. Los familiares no merecían más cuidado que los perros. Les arrojaban comida y bebida al lecho y después se les abandonaba. Al principio, si una persona enfermaba, la familia se ocupaba de ella y los vecinos colaboraban. Pero al advertir el contagio es fácil imaginar que pronto todos dejaron de ayudarse. Cuando ves que 1 de cada 3 personas muere, eso lógicamente afecta a tu mentalidad. Por supuesto, influye el temor, porque todos se preguntan, ¿seré yo el próximo? ¿Me atacará la peste a mí también? ¿Me llegará a través de mi padre, mi hermano o mi hermana? A esta falta de compasión se refiere el cronista de Siena, Agnolo di Tura. El padre abandonaba a su hijo, la esposa al marido, un hermano a otro, porque esta enfermedad flagelaba igualmente al cuerpo y al alma, y así morían. La tasa de mortandad era tan alta que la fe de las personas se veía afectada hasta lo más hondo. Las enseñanzas que habían recibido de la Iglesia parecían no consolar a nadie. Parecía que no fueran aplicables a esta situación. La muerte rondaba por todas partes, nada tenía sentido. Los cimientos de la sociedad se desmoronan. Nadie sabe cómo recomponerlos. Era la venganza de Dios por la depravación y los pecados de los hombres. ¿Qué mejor manera de responder que mediante actos de penitencia extraordinarios para borrar esos pecados? Y así el pueblo aterrorizado siguió a los fanáticos que se castigaban a sí mismos en una brutal imitación del sufrimiento de Cristo. El fanatismo llevó a las masas a una histeria general que desembocó en persecuciones y asesinatos.
En 1348, la peste negra que partiera de Sicilia llega a Inglaterra en barcos mercantes plagados de ratas. Ya ha costado millones de vidas. En cada aldea, en cada granja, se apilan los cadáveres en número creciente, provocando una nueva crisis, porque no se sabe ya qué hacer con ellos. Si hablamos del 10% de una población de 100.000 personas, estamos hablando de 10.000 cadáveres. ¿Cómo se entierran 10.000 personas que han fallecido en un espacio de tiempo muy corto? ¿Dónde se encuentra la gente que se ocupe de eso? ¿Dónde están los carros para llevarlos? 1348, Londres, Inglaterra. Las únicas personas que estaban dispuestas a transportar a los muertos eran hombres y mujeres que vivían retirados en las montañas o en el campo y que por un precio sustancioso se arriesgaban a tener contacto con los cadáveres. El hedor debía de ser espantoso. Y la gente trataba de combatirlo haciendo fuego y vertiendo en él algo dulce. Así pretendían enmascarar la fetidez del ambiente. Tampoco podían hacer mucho más. Durante el verano de 1348, en Londres, hay que buscar enterramiento para casi 300 cadáveres al día. Y en Aviñón es todavía peor. En solo 6 semanas, 11.000 personas son enterradas en un solo cementerio. Se decide entonces que el Papa bendiga el Ródano y los cadáveres incontables reciben sepultura anónima en el río. Pero quizá eso sea preferible al enterramiento en masa que se practica en Italia. Los enterraban por capas, como en una lasaña. Echaban una capa en el fondo, un poco de basura encima, más cadáveres, más basura, una tercera capa y los cubrían. En la región de la Toscana, en Siena, la mortandad es ya incontrolable. La mitad de la población ha caído víctima de la peste. Un ciudadano de Siena, Agnolo di Tura, se lamenta amargamente. Sus palabras siguen pareciendo sobrecogedoras 6 siglos y medio después. En muchos sitios se cavaron profundos pozos y los llenaron de cadáveres. Y cuando esas zanjas y esos pozos estuvieron repletos, cavaron otros nuevos. Yo, Agnolo di Tura, he enterrado mis 5 hijos con mis propias manos. Tanta gente murió que todos creían que había llegado el fin del mundo. A pesar del riesgo personal, algunos valientes deciden combatir el caos. 1348, Aviñón, Francia. Muchos médicos han abandonado a los enfermos para salvar su propia vida. Pero no Guy de Chauliac. Él se quedó. Yo creo que no fue tanto cuestión de valentía como de curiosidad científica. Quería saber en qué consistía ese demonio, cómo actuaba. Guy de Chauliac hizo lo que haría un investigador actual. Cuando no comprende la enfermedad, toma parte en ella, ayudando a sus compañeros para buscar el origen. Y después escribe sobre ello. En su interesantísimo diario, el médico redacta un minucioso catálogo de todos los síntomas del mal, y también de su progresión, tomando nota de aquellos tratamientos que parecían ser más efectivos. Al parecer, en el verano de 1348, Guy de Chauliac prescribió el fuego para prevenir al Papa Clemente VI del contagio. A cada lado de la silla papal son colocados 4 grandes barreños llenos de aceite y se les prende fuego. Se erige un muro de llamas contra los estragos de la peste. El Papa se aisló de la sociedad, por así decirlo, recluido en una habitación interior y custodiado por el fuego. Clemente se oculta en su propio infierno, todo con el fin de mantenerse fuera del alcance de la peste.
Si la teoría dominante en la época dice que la causa de la... Cuando Agimed inicia el regreso a Génova, el mundo que deja atrás empieza a desmoronarse. Los venecianos agonizan y mueren en la increíble proporción de 600 al día. En enero de 1348, la peste entra en Francia a través del puerto de Marsella. Gabriel de Mussis pone voz al horror de los marineros que inadvertidamente llevan consigo la epidemia. Para angustia nuestra, transportábamos los dardos de la muerte. Al hablar, nuestros labios esparcían veneno en derredor. Por supuesto, no tenían ni idea de que la peste se extendiera mediante una bacteria, organismo microscópico que no puede apreciarse a simple vista. Pero se dieron cuenta de que la enfermedad podía transmitirse de una persona a otra. Amigo conocido por la humanidad hasta entonces. Año 1347. Mesina, Sicilia. En otoño, la peste negra ha viajado desde el lejano oriente, cerniéndose sobre Sicilia y dejando a su paso una estela de pánico. Es un desastre sin precedentes. Parece que Dios hubiera abandonado a Asia. Viaja en barco. Por vía marítima también se traslada a España. En Barcelona perece el 60% de la población. Imaginemos una persona, un marinero que trabaja en los muelles, por ejemplo, que es picado por una pulga infectada. Subirá al barco y seguirá con su trabajo normalmente, pero al cabo de unos días enferma. Se trata de personas que se trasladan de una parte a otra antes de enfermar. Por supuesto, en el barco habrá hijos. Año 1347. Venecia, Italia. En Venecia, Agimed, el sirviente judío de un varón suizo, encuentra todo lo que su señor le ha encargado: azafrán, canela, sedas y pieles. Pero también algo más, pues entrado el otoño, los barcos mercantes de Oriente traen la muerte consigo. El cronista italiano del siglo XIV